Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en la materia de reptiles, Al muy interesante. contrario, agradecido soy yo por la invitación, Wilson. Jorge, estamos acá analizando, que hemos analizado con Esteban y con Aarón acerca de la historia de la herpetología. Y con Sí, Aarón habíamos quedado en los herpetólogos europeos de que empiezan a estudiar América a fines del siglo XIX. ¿Y ujú. qué ocurre acá en América? ¿Empieza a estudiarse la herpetología? ¿Hay herpetólogos sudamericanos que empiezan a estudiar los reptiles principalmente? Empieza a haber toda una movida acá en América del Sur realmente. Eh, Convengamos que a partir de las miradas de los primeros exploradores como Darwin este, y otros, llamaron la Sí, atención del mundo europeo hacia América del Sur, ¿no? Entonces ahí empiezan a mirar todo, ya esto está escrito en muchos lados. Realmente en América del Sur, hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es la etapa donde los países de América del Sur empiezan a traer gente europea para ujú, formar gente en América del Sur, ¿no? Realmente es así. Eh, no ya como en la etapa anterior, donde los europeos venían, hacían sus colectas, se las llevaban a Europa y en los países originarios no dejaban nada. bien, Formaban las colecciones en Europa y en América del Norte, pero aquí no quedaba nada. Ahora sí, se dio vuelta, los países empiezan a traer profesores y gente conocida de Europa fundamentalmente para formar gente en América del Sur. Y a partir de ahí tenemos una serie muy larga, no podríamos nombrar a todos evidentemente, de sí, gente que se empezó a formar aquí en América del Sur. Brasil con su gran riqueza desde el punto de vista petológico y entre otras cosas, podemos mencionar a Vital Brasil, por ejemplo. Vital Brasil, claro, el fundador del Instituto Butantan en San Pablo. bien, Está bien que para los herpetólogos no es una figura totalmente reconocida porque no era un sistemático tradicional, se dedicaba mucho más a algo que era muy importante en ese momento, que fueron las serpientes venenosas, los venenos, la creación de suelos, etcétera. Pero bueno, Vital Brasil dejó gente como Afranio de Amaral, por ejemplo, que nació en 1894, y Afranio de Amaral fue el que lo sucedió en la dirección del museo, del Instituto. no, del Instituto Butantan, donde generó una gran cantidad de colaboradores y de descendientes herpetológicos que continuaron su tarea, ¿no es cierto? Por ejemplo, Alphonse Hogue. Alphonse Hogue, de origen belga la familia, nacido en Brasil, pero que trabajó toda su vida en el Instituto Butantan, nacido en 1912. Hogue trabajó muchísimo en la herpetología, dejó un gran legado de trabajos en serpientes, sobre todo, que era lo que se dedicaba. Él trabajó mucho con la Bothrops insularis, esa yarará de la isla ahí frente al estado de San Ah, Pablo, sí, muy que en realidad peculiar. había sido descubierta por Amaral. Ujú. Pero esa particular serpiente la trabajó y la estudió y descubrió muchas cosas, Alphonse Hogue. Yo tuve el gusto de conocerlo en su momento, una persona Uh, muy interesante para tratarlo realmente. Sin ninguna duda, Banzolini es el ícono reconocido en la herpetología latinoamericana y brasilera, ¿no? Además de ser una persona muy amable, por lo menos conmigo ha sido siempre el trato que tuve muy afable, muy generoso. Este, él estudió, eh, hizo su tesis en 1950 en Harvard. Eh, bien. sí, muy interesante. De hecho, ¿con quién? Con Alfred Romer, reconocido sí, por todos como un gran zoólogo y paleontólogo, bajo la dirección de él, ¿no? Y fue un Y ícono de la herpetología. vos sabés que cuando hizo su tesis justamente en Harvard, ahí es donde conoció a un joven Carl Gans, y Ajá. justamente él, que era un ingeniero, se hicieron muy amigos, y es Banzolini el que lo lleva a Carl Gans a estudiar también, que él ya estaba trabajando como ingeniero, lo lleva a estudiar biología justamente, y Carl Gans, en lugar de ser dirigido por Romer, fue dirigido por
¿Cómo es que se llama? Acá voy a editar. Romer, ¿cuál es? Ay, ¡maldición! Otro de los grandes, ¿no es cierto? Bueno, que fue dirigido por otro. Lo destacable del trabajo de Manzolini, además de su gran producción en herpetología, estuvo 40 años a cargo del Museo de Zoología de la Universidad de San Pablo y un tiempito después de jubilado todavía estuvo como emérito. Donó su legado, además de la gran cantidad de trabajo publicado, su enorme biblioteca. Quien lo conoció sabía que era un fanático de la bibliografía y de la cartografía. En esa época no existía Google Earth y todas estas cosas que tenemos hoy. Pero lo más importante o más destacable aparte, entre todo, tal vez sea el trabajo que hizo junto a un gran amigo de él, también una persona muy amable que tuve el gusto de conocer, que es Ernest Williams, el americano, que trabajaron con toda la teoría de refugios. Basados en el género Anolis, un género, como vos sabés, muy rico en cantidad de especies, y ahí trataron todo el tema de las retracciones y las expansiones de la selva amazónica a través de los tiempos, de miles de años, y cómo eso generó flujos genéticos diferentes que llevaron a que hoy tengamos la riqueza, el número de especies de Anolis que existen, ¿no? Realmente es un trabajo muy destacable, muy interesante. Podríamos destacar en otros lugares, no vamos a hacer un listado porque es enorme. En Uruguay, Braulio Oreja Miranda, por ejemplo, trabajó con reptiles en Uruguay. Federico Achával, no podemos dejar de nombrar Uruguay sin nombrar a Fede. Toda la camada de gente que está hoy en Uruguay, sin duda se lo debe a Federico Achával. Y en Argentina, que el primer herpetólogo argentino fue Julio Kozlowski. Eso estamos hablando de qué año. Y él nació en 1866, llegó a la Argentina con 20 años más o menos. Esto surge, en realidad hay trabajos contemporáneos de herpetología, los de Burmeister, inclusive algunos son anteriores, los de Berg. Berg también era un europeo traído por Burmeister a la Argentina. Mira, Kozlowski cae acá, él es un lituano nacido cerca de Riga, como digo, en 1866. A los 20 tenía un espíritu explorador, estaba cansado de todos los movimientos políticos que había en esa región de Europa en aquella época. Él se viene acá a la Argentina con 20 años más o menos, con una gran cultura, con muchos idiomas en su haber, y al poco empieza a ganarse la vida trabajando en escuelas, dando clases, hasta que Burmeister lo descubre y se lo lleva al Museo Bernardino Rivadavia, lo que es hoy el Museo Bernardino Rivadavia, Museo Argentino de Ciencias Naturales, hasta que el perito Moreno lo descubre y se lo roba. Plata junto con el hermano de Florentino Meguino, con Carlos Ameguino. Eran los dos. Y eso ya estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Claro, a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX. Kozlowski participa con Moreno como naturalista del museo. Y, el material colectado en ese viaje fue un viaje muy grande en marzo-abril de 1896, desde el sur de Mendoza hasta lo que es hoy el lago Buenos Aires en Santa Cruz. Todo el producto de esas colectas formaron parte de la base de la colección de herpetología del Museo de la Plata. Participó mucho en la cuestión de mantener los límites con Chile, porque todavía estaba en el medio de un diferendo con el país hermano, cuyo jurado era la corona británica. Jorge, sí. Hay una anécdota muy divertida, ¿no es cierto?, acerca de que le hicieron creer de que inclusive había telégrafo, ¿puede ser? Exactamente, ahí sí dicen. Están las fotos, las fotografías, donde están los peones colocando los postes de teléfono, de telégrafo. En ese momento llegan Moreno con el árbitro británico, y entonces descubren que había en la casa un gran escudo de telégrafo de correo argentino, correo nacional, con lo cual el árbitro dice: pucha, acá en esta zona, semejante estación de correo, esto está muy avanzado. En realidad nunca se había tendido el cable completamente. Así que dicen la leyenda, que él quiso mandar un telegrama a Gran Bretaña, lo mandó, pero no había manera de mandarlo, con lo cual la persona que recibió el mensaje salió a caballo hasta la punta del hilo que estaba en medio de la provincia de Chubut,
a mandar el cable, el telegrama, esperó la respuesta, volvió a caballo, se la entregó al árbitro británico y el árbitro británico no sabemos, nunca lo vamos a saber si realmente se la creyó o no, pero realmente funcionó. Pero desde el punto de vista herpetológico, o eso si querés, te digo, la riqueza de la producción de Kozlowski es bastante grande, es bastante grande. Todas las especies que describió en general, la gran mayoría son especies buenas hoy en día, la mayoría de lagartijas. Se conserva el material tipo de casi todas, algunos se ha perdido, pero las descripciones originales son excelentes y por lo tanto son muy válidas y hizo un gran aporte a la herpetología argentina, sin duda. Desde Kozlowski, entonces ya hablando de herpetólogos más contemporáneos en Buenos Aires, en La Plata, ¿a quiénes podemos mencionar como algunos nombres? Eh, Bueno, sí, en la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda, no podemos dejar de mencionar a Benigno Barrio. Benigno Barrio, bien. si bien no es un argentino, nació en España, en La Coruña, pero vino muy chico a la Argentina. Él fue el que introdujo en América Latina y en Argentina fundamentalmente el registro de canto de ranas como canto nupcial para separación de especies. Ha trabajado en sistemática de serpientes, en evolución. Realmente una persona absolutamente completa. Lamentablemente falleció relativamente joven y se perdió bastante. El doctor José María Gallardo, que fue Bien. sin duda director, falleció siendo director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, tiene un importante aporte a la herpetología de la Argentina. Sí. No podemos dejar de Y mencionar al doctor Che y al doctor Lorán, obviamente que han sido artífices de todo lo que tenemos hoy en día, sin ninguna duda, ¿no? con eso quería preguntarte algo del cual vos tenés mucha participación porque has vivido en toda esta historia acerca de la Asociación Herpetológica Argentina. ¿Cuándo se fundó? ¿Dónde se fundó? ¿Y cuál es la importancia pasada y actual de la Asociación Herpetológica Argentina? Y mira, yo creo modestamente que la creación de la Asociación Herpetológica Argentina ha sido un hito fundamental en el conocimiento, en la formación de recursos humanos en la herpetología nacional. En realidad fue una idea loca de un grupito de adolescentes allá por 1978, 77, que nos encontramos primero en el Lillo, y con la gente del Centro de Zoología Aplicada primero, después con gente de Buenos Aires, después con gente de Tucumán, empezamos a entrelazar una cosa de una idea de generar un vínculo entre la gente que estábamos trabajando todos por separados en su momento. ¿Sí? Ese grupo de adolescentes, ¿podrías mencionarme algunos nombres? Vos estabas ahí, ¿no es cierto? Mira, sí, por supuesto. Ahí se hizo un curso en el Centro de Zoología Aplicada el año siguiente, justamente liderado por Ricardo Martori y por Hugo Merlini, donde aparece Oscar Donadío, Gustavo Couturier de Buenos Aires, y ahí se empezó a armar un poco la historia. Luego contactamos a Esteban Lavilla, al doctor Lorán, al doctor Gallardo, combinamos con el doctor Lorán por un lado y con el doctor Gallardo por otro para que asumieran la presidencia y vicepresidencia, y ellos fueron un poco el mascarón de proa de la asociación que nos permitió hacernos conocidos afuera, porque era la única manera de hacerlo. En el año 1981 se hace acá en La Plata un congreso de zoología, no me acuerdo qué número, y yo en ese momento había preparado una especie de borrador de actas fundacionales, y de esa reunión participó Esteban Lavilla, Hugo Merlini, el doctor Lorán, Oscar Donadío, Gustavo Couturier y otra gente. En el 83 ya hicimos la primera reunión de comunicaciones. Ahí nomás porque era vital, éramos 4 gatos locos, pero hicimos la primera reunión porque algo había que hacer para empezar. Empezamos Y con los ahí, boletines. En el ahí en año 83 apareciste 1983, vos.
Aparecí el, yo en el en la 86. segunda, claro, sería en la primera reunión ahí Exactamente. en el Museo Argentino de Ciencias. Se hizo esta reunión, la segunda reunión de comunicaciones de la herpetológica en el Museo Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, donde viniste vos y un grupo muy grande de gente muy conocida hoy de la herpetología nacional, ¿no? De Tucumán. Esteban Lavilla, vos, etcétera, también estaba Virginia Abdala, Marisa Por Fabresi, supuesto, sí, entre Arturo otras, Kerr, sí, Arturo sí, 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 Kerr. sí, sí, sí. Eh, Desde el 1983 para acá, a la fecha, nunca hubo un año que no se hiciera una actividad. En principio eran reuniones de comunicaciones, después resultó que era tanta la gente que venía que se decidió alternar con congresos, después era tanta la gente y los trabajos que se presentaban que se resolvió que en vez de ser reuniones, se hicieron 13 reuniones, fueran todos congresos. Ya el año pasado se hizo acá en La Plata el congreso número 19. O sea, son unos cuantos. El año que viene, no, perdón, este año, en octubre de este año, 2019. del 15 al 18 de octubre de este año, se hace en San Juan el 20º Congreso Argentino de Herpetología, sí, exactamente. Jorge, además de las reuniones de herpetología, otro producto muy importante de la Asociación Herpetológica Argentina son los boletines perdón, cuadernos de herpetología, que empezaron primero como boletines y después se hizo una revista formal y vos has sido uno de los fundadores de las dos cosas. Sí, sí, sí. En realidad son dos cosas distintas. Lo primero que generamos fueron los boletines, que era un vínculo entre los socios como para comunicarles que pagaran las cuotas, una serie de cosas, y los resúmenes de las primeras reuniones. Al tiempo nos dimos cuenta que el boletín nos quedaba corto, así que empezamos a generar lo que se llamó cuadernos de herpetología. Eh, la idea original del nombre fue del doctor Gallardo. Y actualmente Cuadernos de Herpetología es una revista considerada también por el CONICET y está en el núcleo Cielo, ¿no es cierto? Núcleo Así básico. que es donde se puede publicar cuestiones de herpetología de la Argentina que sean más locales, ¿no es cierto? Y es una revista bien considerada, local, pero bien considerada. Otras revistas que podemos mencionar a nivel Sudamérica que salieron después de Cuadernos, porque Cuadernos ha sido una revista fundacional para Sudamérica. Después está el South American Journal of Herpetology, que es brasilero, aunque esté en inglés. Y por supuesto las revistas extranjeras, norteamericanas y europeas al respecto. Pero esas dos serían las más importantes de Sudamérica. Que la Asociación Herpetológica Argentina fue la primera en América Latina. Fue Bien, la primera asociación en América después de Latina. la Y LAE. el cuaderno fue el primer producto en América Latina de su tipo. Jorge, ¿y qué pasa con Che? Vos lo has conocido personalmente, inclusive has viajado con él. El doctor Sí. Che, ¿cuál es su importancia para la herpetología argentina? Fundamental, creo yo. El doctor Chey es una de las personas que en la década del 50 llegó a la Argentina desde Europa, justamente en esa etapa de cuando el país llama a gente para formar gente en el país. Eh, Él llega primero a Tucumán, a Lillo, y al tiempo pasa a Mendoza, a la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza como profesor de genética. Y a partir de ahí es que empieza a trabajar en herpetología. Él venía de trabajar en Somalia y en otras áreas de África con anfibios y reptiles, y eso lo traslada a nuestro país, empieza a trabajar acá, al principio en su zona de acción y también en Chile. Pasa mucho tiempo en Chile, trabaja con Donoso Barros en Chile, producen libros y muchas publicaciones, y a partir de ahí es como que pone su foco en la Patagonia, que estaba muy poco estudiada,
tanto en anfibios como en reptiles, produce una enorme cantidad de trabajos, libros, no recuerdo exactamente el número en este momento, pero es enorme la producción del Dr. Che. Y Era muy un poquito diversa también, ¿no es cierto? Porque no solo hace taxonomía, sino se mete en lo que en ese momento eran tecnologías de punta como proteínas, serologías, etcétera. exactamente, Serología. trabaja con todo ese tipo de cosas. Era una personalidad particular, él no dejó mucha, no es el caso de Lorán, que dejó una gran cantidad de descendientes, digamos, herpetológicos, profesionales. Eh, Académicos. en ese sentido era un poco más retraído, era un poco más, entre comillas, egoísta, si quieren. Lo disfruté colateralmente, en realidad. Yo era estudiante en aquel momento, estoy hablando del año 78, que ya mencioné, ahí en Villa Jardino, en un congreso en Córdoba. Yo no lo conocía a Che, creo que me lo presentó Esteban Lavilla, si no recuerdo mal. Y él me agarró y me dijo, ma usted de La Plata, ma usted tiene que rescatar la colección del Museo de La Plata, que está abandonada, bla, 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 bla. Y me calentó la cabeza, yo ni sabía que había una colección, yo era estudiante en la facultad, trabajaba en el zoológico, ni sabía que había una colección en el museo, pero bueno, a partir de ahí volví y hablé con los responsables y realmente había una colección que estaba prácticamente abandonada desde la época de Kozlowski, o casi, y ese fue mi La- trato con Che. Y realmente Che me ayudó muchísimo porque vino a La Plata muchas veces y me ayudó a catalogar y a identificar todo lo que estaba en la colección. Su obra enciclopédica, que sigue siendo fundamental, son los reptiles de Argentina. Y él hizo los reptiles principalmente del centro y sur de la Argentina, con un detalle enciclopédico y fundacional, ¿no es cierto?